Bienvenidos, bienvenidas a este su programa Radio Propuesta. Radio Propuesta, un órgano informativo de Propuesta Socialista, partido y organización política revolucionaria de izquierda socialista de Panamá, que forma parte de la Unidad Internacional de los Trabajadores, Cuarta Internacional. En el día de hoy estamos con ustedes Virgilio Araúz, Priscila Vázquez. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante, como es el tema de la preservación del medio ambiente, la destrucción del capitalismo que arrasa con el planeta, que destruye la naturaleza, un afán de acumular por unos pocos en detrimento de toda la población a nivel mundial. Se da en Panamá, se da en muchos países que se hace la denuncia en la cual están destruyendo prácticamente la naturaleza, en el caso nuestro, los manglares, también el lecho marino, que cosas que no podrán recuperarse y que tenemos que detener esa barbarie. Defender nuestro planeta es parte de nuestro programa de lucha. Y referente a eso tenemos dos ejemplos muy importantes que recientemente están ocurriendo en nuestro país, como es el tema de la firma, que ya hemos hablado de eso en programas anteriores, por parte del gobierno del ingeniero Varela, que responde 100% a la empresa privada, y la firma de la ex cacica Silvia Carrera, en relación a la hidroeléctrica llamada Barro Blanco, y que fueron cerradas sus compuertas para retener el agua, para hacer el embalse, y que no fue en oposición, con la oposición del pueblo Novebuglé, porque eso está dentro de la comarca. Y el otro ejemplo, que también vamos a hablar de eso, es el daño ambiental que se ha producido en las riberas del canal, con unas ventas por parte de la ACP. La ACP es la autoridad del canal de Panamá, que es administrada como si fuera la exzona del canal de Panamá, en donde estaban los norteamericanos, y que producto de la lucha de todos los panameños y panameñas, pues fue recuperado por nosotros, pero sin embargo esa administración sigue todos los lineamientos, todos los parámetros, y como siempre dice Virgilio, solo tienen cédula panameña. Vamos a hablar de una venta de unas tierras, unos terrenos que definitivamente afectan la cuenca alrededor del canal, y afectará a mediano plazo el tema del funcionamiento del canal. muy buenas. Como bien decía Priscila, hay una situación en el país que cada día sentimos más quienes no tienen agua en sus casas, quienes le dicen o le prometen letrinas, y en las casas le ponen la letrina y no hay agua. Es decir, que no, o le mejoran la letrina, o le ponen el sistema supuestamente de acueducto y alcantarillado, y entonces no tienen agua. Y esa escasez de agua es vital, no solamente en Panamá, sino en el mundo. Y es tan importante la lucha por el agua en el mundo, que es bien importante que quienes nos ven fuera de esto, le recordemos siempre que cada barco que pasa por el canal, en las antiguas esclusas se llevaba 52 millones de galones de agua. Y hoy día los barcos necesitan un mayor calado o mayor profundidad del cauce en la nueva esclusa, para transitar, simplemente para transitar. Y por ende utilizan mucha más agua, no solamente en el esclusaje, sino en el paso por todo el canal. Y a propósito de eso, perdona que te interrumpa, la ACP nos ha indicado a todos los panameños y panameñas que el agua
que potable que se genera de esa fuente de agua que administra la ACP, van a aumentar el precio. Dice que eso está muy barato, se consumen todos estos galones de agua, millones de galones, como tú señalas, Virgilio, y sin embargo proponen aumentar el agua, las tarifas del agua a partir del próximo año, porque este señor Quijano, que es el administrador, dice que los panameños y las panameñas ya nos consumimos nuestras raciones de agua correspondiente al año 2013. 2025. Sí, hasta el 2025. Desde el 2013 la consumimos hasta el 2025, o sea que ya nosotros nos tomamos todo ese agua. Y que vayamos a ver qué vamos a hacer, porque el agua que está allí es para el manejo y el funcionamiento del canal. Y a propósito también de eso, el último reporte que se da de las entradas del canal, están reportando pérdidas con respecto al mismo periodo del año, con respecto al año pasado. No, esto que está señalando, bueno, no íbamos a abordar el tema, pero es importante para quienes nos escuchan afuera y dentro también. La ACP, en la administración de estos ciudadanos con cédula panameña, de la administración del canal, tienen como política aumentar los ingresos en otras actividades fuera del tránsito por el canal. Y eso lo venimos denunciando nosotros desde el 2002, en el libro que sacamos en el 2002 sobre el canal, y ahora en el 2014 que sacamos el otro libro sobre la política del ACP, donde todos los años crecen. Lo que señala Priscila de que bajan los ingresos de los peajes, de los tránsitos por el canal, ellos lo quieren remendar con otros ingresos, entre esos otros ingresos del agua que venden al IDAN, cuando esa debe ser una función del Instituto de Acueducto y Alcantarillado Nacionales y no del ACP, como hemos denunciado también desde hace más de 15 años que venimos denunciando que esa actividad debe pasar al IDAN, la actividad de producción del agua. No solamente eso, aquí hay una discusión porque se nos vendió que la ampliación del canal era para aumentar las entradas al país y mejorar las condiciones de vida, entre comillas, de los panameños y las panameñas. El agua es un derecho humano, por tanto la ACP, que no es la dueña del agua, pero que tiene dentro de sus funciones, entre comillas, esa actividad, debía de proveer esa agua de manera gratuita. Es que nosotros pensamos que el agua debe ser de manera gratuita para toda la población. Entonces van a tapar, a balancear su estado financiero, sí, a costa de el aumento de estas otras actividades como el agua al pueblo panameño. Agua que además le venden a los barcos, se le vende a los barcos, empresas privadas, el agua esa se le vende a los barcos y no pagan lo que debían de pagarse en el marco del servicio que se le da a los barcos a nivel internacional. Bueno, pero ese es un tema importante que podemos abordar con calma, con los datos en mano, de cómo ha pasado eso en los últimos años. Pero esto que planteabas del daño ambiental que se produce y mostramos en el diario, esa parte que ustedes ven ahí, distinta al verde del bosque, es el área afectada de más de 5 hectáreas, por una empresa que la autorizaron primero, le dieron la concesión para administrar esa cuestión. Y todo el mundo sabe, y esto tiene que ver con Barro Blanco, escuchemos, todo el mundo sabe que un área que se va a utilizar para otros fines ajenos a la actividad del canal, en la ribera del canal va a afectar la cuenca hidrográfica. Todo el mundo sabe eso. Entonces, quienes hicieron la concesión son originariamente los culpables. Quienes hicieron la concesión en Barro Blanco, inicialmente para una hidroeléctrica, en el área comarcal, en un río importante en el área chiricana, es evidente que cometieron un error, para decirlo menos. Un crimen ecológico. En el marco del crimen que significa. Es lo mismo
el pecado original, para usar una frase que le gusta a la gente, lo tienen quienes dieron la concesión tanto de la hidroeléctrica como en este caso de hacer este crimen ecológico en más de 5 hectáreas que no dejaron ni una gota de hierba en esa área. Y esto lo decimos porque hace poco, antes de venir acá, un compañero nos preguntaba, nos decía en torno a lo de Barro Blanco, que efectivamente hay una situación de venta de una concesión en ese marco y que aquí pasa lo mismo. Dicen, violaron no solamente la ley comarcal, sino las leyes ambientales. La empresa Genisa en Barro Blanco violó muchas de las cosas, incluso cambió el acuerdo, el contrato inicial de eso. ¿Y qué pasa con esta concesión ahora? Pasa lo mismo. Hoy, 20 de septiembre, a las 4:15 de la tarde, la empresa se le concede la posibilidad de presentar un plan de acción para remediar, entre comillas, las irregularidades, debido a que se comprobó deforestación en 1.3 hectáreas, fuera de su polígono. O decía que además de lo que le habían hecho la concesión de las 5 hectáreas, 1.3 hectáreas más deforestó. Incumplimientos, erosión, falta de controles y posible contaminación a las fuentes hídricas de la cuenca hidrográfica. ¿Y qué hace el gobierno actual? ¿Qué hace el Ministerio de Ambiente actualmente? Darle una oportunidad a la empresa cuando está violando un contrato flagrantemente. Y es lo mismo que pasó con Genisa. Bueno, y esa misma situación, como decías, Virgilio, se reproduce en el tema de Barro Blanco. En esta maniobra que decíamos al principio, en donde el gobierno, con el presidente Varela y su vicepresidenta al lado, junto con Silvia Carrera, ex cacica de la comarca Nové Buglé, firma un acuerdo que daban por hecho de que el Congreso, que también eso del Congreso es un tema largo que no vamos a tocar ahora, iba a ratificar. Ellos no decían que iban a discutir, el Congreso sino indígena. Que Varela decía que el Congreso, solo faltaba la ratificación del Congreso indígena del pueblo Nové para implementar el acuerdo. Bueno, hay un tema con el Congreso que es un tema que podríamos desarrollar en otro programa. Lo cierto es que ese Congreso se realizó este fin de semana pasado y ahí ocurrieron 2 cosas. Uno, la ratificación de que Silvia Carrera no es cacica de la comarca, por tanto su firma pierde validez. Y en segundo lugar, se votó en contra de la aceptación de ese acuerdo, es decir, el acuerdo fue rechazado. Nosotros sí entendemos que este Congreso no representa la forma original de organización natural del pueblo Nové. Lo que es importante resaltar es que incluso desde esa perspectiva el Congreso rechaza, ratificando ratificando la posición de rechazo del pueblo Nové que se ha dado a través de las movilizaciones y que el gobierno de Varela, igual que el gobierno de Martinelli, han respondido con la represión. También tenemos entendido que ese Congreso vota una comisión, una especie de comisión de enlace con el gobierno para seguir conversando. A nuestro juicio, lo más importante es la solidaridad por parte de toda la población panameña, impulsar Tabasará libre. Tabasará se llama el río. Estamos en contra de esa hidroeléctrica, incluso de daños que son daños irreparables y que debe servir como ejemplo
este hecho para que no se repita. Que no se repita Barro Blanco, que no se repita la destrucción de los manglares de Juan Díaz, que es algo realmente escandaloso, y que no se repita lo del ACP en esta venta de estas tierras, ni en ninguna parte del territorio panameño. No, bueno, es importante también de que alrededor de lo de Barro Blanco han surgido algunas opiniones que nosotros sí queremos expresar la nuestra como propuesta socialista. En primer lugar, hay un sector que ha planteado la cuestión del punto de vista de género de la cacica. Nosotros decimos lo siguiente: definitivamente la ex cacica Silvia Carrera jugó un papel protagónico en un momento. En un momento, como decía Bertolt Brecht, hay gente que lucha un día y son buenos, otros luchan un poquito más, y así como él decía en aquel pensamiento. Y nosotros desde ese punto de vista la ubicamos históricamente en ese momento que luchó, y la vamos a reivindicar en ese momento que luchó. Pero nosotros tenemos que decir también que desde 2013 hay una política dirigida desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y la Iglesia Católica, en ese momento encabezada por José Luis Lacunza, que en ese momento se dieron la política de doblegar a la cacica, y no solamente a la cacica, sino al grupo indígena dirigente en ese momento. Y el gobierno de Varela continuó con esa política, que ha sido su política frente a todos los movimientos populares, de tratar de cooptar para su política, o que la gente acepte la política de la continuidad incluso de Martinelli, que en este caso es mantener hasta el último momento la construcción de la hidroeléctrica, inundando las tierras y las viviendas de los indígenas, y también afectando a todo el país con un río más que prácticamente tiende a desaparecer de lo que brinda ecológicamente a la población panameña. Entonces hay una situación que nosotros decimos, bien, la cacica jugó un papel como mujer indígena, reivindicó a la mujer indígena en su momento, pero que hoy día hay otras mujeres indígenas que asumen esa lucha, y que es importante reconocer que están luchando incluso contra la posición que ella asumió posteriormente, porque hay que decirlo, hay mujeres, compañeras indígenas, que están en la oposición al proyecto hidroeléctrico y el acuerdo que hizo con el gobierno en estos momentos. Bueno, sí, este es un tema que amerita seguir discutiéndolo. Por el día de hoy vamos a cerrar el programa insistiendo en el tema del agua. Aquí hay una noticia que dice que en Panamá hay sin agua 50.000 personas, cuando nuestro país, a pesar de toda la destrucción del medio ambiente, todavía hay cuencas hídricas muy importantes, hay ríos muy importantes, y que no hay justificación ninguna para que los panameños y panameñas no tengan agua en su vivienda. Para el conocimiento de los que nos ven afuera y adentro, la cuenca hidrográfica del canal es la tercera más grande del país. Hay dos superiores a ello, que son la cuenca del Bayano y la cuenca del río Chucunaque, que son superiores en riqueza hídrica en nuestro país pequeño, que hay que decir también que consumimos en la ciudad de Panamá lo que se consume un barco cuando pasa por el canal. ¿Me explico? O sea, que es el consumo de la ciudad de Panamá. O sea que, y a pesar de eso, hay cosas como que en Panamá 50.000 personas sin agua, como en Penonomé, que se quedaron 10 días sin agua, la población, como en Arraiján y en Chorrera, que a veces anuncian a cada rato no va a haber agua, porque a cada rato las comunidades de Arraiján, Chorrera y del noreste de Panamá, Chilibre, en Colón, Nueva Providencia, todos luchando por agua, cuando aquí vemos el consumo del agua en el canal. Y nosotros queremos decir que esto no es casual,
Y no es casual, porque después de la carestía de agua, ustedes ven enseguida los negociados de los carros cisternas, 1, de la agua embotellada, 2, y después de las contrataciones directas para cualquier cosa que se haya que reparar, etcétera, etcétera, en las áreas. Entonces hay una política malsana que viene desde arriba del Ejecutivo contra la población para privatizar, como ya lo está anunciando la directora del IDAN, la privatización del agua o del alza del agua, porque dicen que es muy barata para nosotros los panameños y panameñas. Sí, por eso insistimos en que hay que unirnos los que creemos que para enfrentar estas políticas neoliberales tenemos que tener una política de independencia de clase muy fuerte, de la patronal, de su gobierno y una política de movilización y coordinación de esas movilizaciones. Bueno, con este tema nos despedimos en el día de hoy. Virgilio Araúz. Priscila Vázquez. Hasta luego, hasta el próximo programa.